Hoy vamos a meternos de lleno en una historia que es, la verdad, fascinante. Ha cruzado casi 2000 milenios para llegar hasta nosotros. Es una travesía que mezcla leyenda, fe y un significado profundísimo. El viaje de los restos del apóstol Santiago desde Jerusalén hasta Galicia y cómo su mensaje de esperanza resuena y mucho hoy en día. A ver, imaginad la escena por un momento. La Catedral de Santiago, imponente, a rebosar de fieles, de peregrinos, el aire está cargado de solemnidad. Y de repente, ¡zas! El gigantesco botafumero empieza ese vuelo hipnótico que tiene, llenándolo todo del olor a incienso. Pues bien, eso es la celebración de la traslación del apóstol, un espectáculo que nos conecta directamente con un pasado casi de leyenda. Vale, pero ¿qué es lo que se conmemora exactamente? Pues esta fiesta recuerda un momento clave, la llegada a Galicia del cuerpo del apóstol Santiago. Es una tradición que lo tiene todo, un relato de fe, un peso histórico brutal y un espectáculo visual que atrae a gente de todo el mundo. La palabra clave de todo esto es traslatio. Es latín, claro, y significa traslado, así, sin más. Pero en este contexto se refiere a ese viaje legendario, casi milagroso, que trajo los restos del apóstol desde Tierra Santa hasta lo que entonces era el Finisterrae, vamos, el fin del mundo conocido. Bueno, para entender por qué se celebra hoy, nos toca hacer un viaje en el tiempo. Y uno bien largo, porque todo empieza con un martirio que, sin saberlo, iba a dar origen a una de las leyendas más poderosas de la cristiandad. Es que la historia parece sacada de una película, de verdad. Empieza en el año 44 en Jerusalén, sigue con una travesía que parece imposible en una barca sin nadie que la gobierne desde el puerto de Jaffa y termina en las costas gallegas de Iria Flavia. Esos son, digamos, los 3 actos de este increíble relato. El arranque de todo esto es un hecho histórico, Esto está documentado. Santiago el Mayor, uno de los apóstoles del círculo más cercano de Jesús, es ejecutado en Jerusalén por orden del rey Herodes Agripa. Se convierte así en el primer apóstol mártir, el primero en dar la vida por su fe. Y ojo, la orden del rey fue muy clara, que su cuerpo no se enterrara. Y es justo aquí donde la historia se mezcla con la leyenda, con lo increíble, porque cuenta la tradición que sus discípulos más fieles, Teodoro y Atanasio, desobedecieron al rey, recuperaron el cuerpo de noche y se lo llevaron al puerto de Jaffa, y allí mismo les esperaba un milagro, una barca de piedra, lista para zarpar, sin remos ni timón, pero preparada para un viaje muy, muy largo. Pues bien, esa barca, que se supone que iba guiada por una fuerza divina, cruzó todo el Mediterráneo y el Atlántico en solo 7 días. 7 días. Y llegó a la costa de Iria Flavia, lo que hoy conocemos como Padrón. Un lugar clave porque se dice que allí amarraron la barca a una piedra enorme que hoy se conoce como Opedrón, y que de hecho le da nombre al pueblo. Una vez allí, los discípulos entierran al apóstol en secreto, en un bosque llamado Libredón. Pero claro, pasan los siglos, llegan las invasiones y la ubicación de la tumba se pierde, se olvida. Tuvieron que pasar 800 años para que un suceso totalmente extraordinario lo cambiara absolutamente todo. Y claro, la pregunta es obvia. Después de tantísimo tiempo, ¿cómo narices encontraron una tumba perdida en medio de un bosque? Pues la respuesta, una vez más, es parte de este relato tan fascinante. Pues mira, la cosa fue más o menos así, en 3 pasos. Primero, un ermitaño, un tal Pelayo, ve unas luces rarísimas como estrellas cayendo sobre un monte. Intrigado, avisa al obispo Teodomiro. El obispo se pone a investigar y, ¡bingo!, en mitad del bosque encuentra una tumba romana antigua con los restos de 3 personas. Lo tuvo claro, era la tumba del apóstol y sus 2 discípulos. Esta noticia, como es lógico, llega a oídos del rey de Asturias, Alfonso II el Casto. Y esto fue un antes y un después. En un momento en que los reinos cristianos del norte estaban luchando por sobrevivir, este hallazgo fue un revulsivo. El rey viaja para ver las reliquias y, al confirmar que son auténticas, les da un símbolo potentísimo de identidad y de esperanza. ¿Qué hace? Pues ordena construir una iglesia y él mismo hace el viaje, convirtiéndose así en el primer peregrino de la historia. Ahí nace el Camino de Santiago. Y ahora vamos a dar un salto enorme en el tiempo, hasta hoy, porque más allá de la historia y la leyenda, lo que se celebra con la traslación tiene un mensaje espiritual muy potente, sobre todo para los tiempos que vivimos. Y es que lo más interesante es cómo una historia tan antigua puede decirnos tanto hoy. Como decía hace poco el arzobispo de Santiago, Monseñor Prieto, esta tradición nos propone una actitud ante la vida, mirar atrás con gratitud, vivir el hoy con pasión y mirar al futuro con confianza. El paralelismo es que es potentísimo. Ese viaje a la deriva en una barca es un poco como nuestra propia vida, ¿no? Llena de incertidumbre.
La estrella que guía es esa esperanza que nos alumbra cuando las cosas se ponen feas. Y la llegada a buen puerto, pues es la confianza en que, a pesar de todo, el final del viaje merecerá la pena. Y esta idea de la esperanza como un motor no es solo algo religioso. El propio Papa Francisco lo dice. Es un anhelo que, en el fondo, tenemos todos. El deseo de que las cosas mejoren, la expectativa de que lo bueno está por llegar. Es lo que nos empuja a seguir incluso cuando todo parece negro. Pero ojo, y esto es clave, esta esperanza no es de sentarse a esperar a que las cosas pasen. Que va, es todo lo contrario. Es un motor para actuar, para movernos, para comprometernos con un mundo mejor. Nos empuja a defender al que sufre, a acoger al que viene de fuera, a echar una mano a quien lo pasa mal y a luchar contra todo lo que nos quita la libertad. Así que, al final de todo, esta historia de la traslación, con sus milagros, su leyenda, su historia, nos deja una pregunta en el aire. Más allá de si uno cree o no en el relato, ¿qué nos dice a cada uno de nosotros? ¿Qué viaje interior? ¿Qué traslado de nuestras propias cargas hacia un lugar con más esperanza y más confianza estamos llamados a hacer hoy? Bueno, ahí queda la reflexión.